En un mundo donde crecientemente Facebook, Twitter e Instagram, las redes sociales, se convierten en el medio preponderante para la socialización, cabría preguntarse, ¿son las redes sociales ese espacio para la socialización entre el mundo real y el virtual? ¿O son simples tractoras de datos para publicidad para los grandes medios? ¿Qué sucede en el caso de Cuba? Justamente sobre bloqueo digital y redes sociales hablamos hoy en Buen Cubano. El 13 y el 14 de marzo de 2023 en La Habana sesionó la segunda edición del Coloquio Internacional Patria, que convocó a 58 invitados extranjeros y un centenar de especialistas nacionales para debatir sobre discursos de odio, la desinformación y el bloqueo estadounidense a Cuba en el escenario digital. Y para comenzar hablando sobre bloqueo digital y redes sociales en Cuba, hemos invitado al programa En Buen Cubano a Michel Torres Corona, quien es el director de la editorial Nuevo Milenio y conductor y guionista del programa Confilo, un programa de la televisión cubana dedicado a la contrapropaganda. Este debate, Michel, quisiera empezar hablando sobre un concepto, el imperialismo digital. ¿Qué entiendes tú por este concepto? ¿Son los grandes gigantes de la tecnología el imperialismo digital? ¿Cómo lo valoras? Yo creo que esos grandes medios, ese conglomerado mediático es uno de los rostros del imperialismo y es ciertamente una de esas dimensiones del imperialismo moderno, que tiene su proyección en lo digital en esta nueva época, pero que es un fenómeno muy viejo. O sea, desde el mismo nacimiento como tal del imperialismo como fenómeno, uno puede notar que además del capital industrial, del capital financiero, hubo siempre una preocupación por el capital mediático, si se quiere, por invertir, exacto, y por usar la comunicación como arma de construcción de hegemonía, de construcción de consenso. El ejemplo más claro, ilustrativo, por supuesto, es William Randolph Hearst, ese gran magnate de los medios en Estados Unidos, que se hizo de un poder tal que él podía manipular la realidad, y con el enfrentamiento entre Cuba, Estados Unidos y España en esa intervención estadounidense en la Guerra de Liberación Nacional, se demostró que a Hearst lo que le preocupaba era que le dieran un mínimo de materia prima, que él armaba toda una narrativa alrededor del conflicto e hiperbolizaba las situaciones que se podían dar en Cuba. Así que yo creo que eso es un fenómeno que se ha dado desde los albores del imperialismo, los albores del siglo XX, y que hoy se manifiesta con ese grupo que se llama GAFAM, que ahora habría que cambiarle a Facebook por Meta. Pero realmente es eso, son Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, son las grandes empresas transnacionales que son las dueñas de Internet. Todas, por supuesto, son domiciliadas en Estados Unidos. Y por supuesto esto está atravesado por un concepto que pudiéramos llamar la guerra de cuarta generación. Donde las comunicaciones, los escenarios tecnológicos se han vuelto también campo de batalla. ¿En qué lugar queda Cuba cuando hablamos de guerra de cuarta generación? No, guerra de cuarta generación, guerra cognitiva, en definitiva son distintos nombres para lo mismo. Es la lucha, la conquista del corazón y la mente de los ciudadanos, de las personas, de los seres humanos. Cuba es un objeto, es una víctima de esa guerra cognitiva, porque siempre, antes de tomar el poder político, antes incluso de desembarcar en un escenario hipotético nunca deseado de una hipotética invasión militar, antes de eso hay que combatir por el sentimiento de las personas en torno a su realidad. Entonces, Cuba ha sido objeto, ha sido víctima de un asedio constante, permanente, sistemático, por parte de esos grandes medios, por parte de iniciativas que aparentan ser alternativas, aparentan ser independientes, pero tienen un financiamiento, que tratan de mostrar entonces una realidad en Cuba que parte de elementos que son reales, parte de elementos que son verdad, pero tratan de magnificarlos, exagerarlos, para también tratar de influir en los ciudadanos. Y eso es un poco de golpe blando, ¿verdad? Claro. Desde el gobierno de George W. Bush se hablaba del golpe blando como una forma de derrocar políticamente al gobierno cubano. Y yo te pregunto, ¿cuáles pudieran ser los síntomas sociales de la ejecución de un golpe blando contra Cuba
o de la ejecución de un golpe blando en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son mínimo dos síntomas que se buscan y que uno también puede sentirlo. Uno es el estado de irritación permanente. La guerra cognitiva trata de invalidar la racionalidad del ser humano. Y no hay mejor manera de invalidar la racionalidad del ser humano que mantenerlo en un estado de irritación permanente. ¿Cómo se mantiene ese estado de irritación permanente? Bueno, nuestra propia realidad coadyuva un poco a eso. Nosotros tenemos muchos problemas objetivos que no podemos negar. Y eso también contribuye a que la gente tenga momentos para irritarse. ¿Qué hacen los medios? Capitalizar esa irritación y tratar de mantenerla en todo momento. Y que tú solo no te irrites por cosas que te pasen a ti, por cosas que le puedan pasar a cualquier vecino, a una madre con hijos, elementos que influyan en la emotividad, en la sensibilidad de las personas. Tratar de que todo momento la gente esté brava, esté molesto por algo. Y lo otro es hacia dónde van a canalizar esa frustración, esa irritación. ¿Cómo la canalizan? Exacto. Y a quién ven como el enemigo. En política lo más importante, hay muchas cosas importantes, pero lo más importante en política es saber quién es el enemigo. Entonces la guerra cognitiva trata de que la gente no vea el enemigo en la nación que te está bloqueando, en la nación que te está sancionando, en la nación que te tiene asediada, en la nación que trata de cortar todo tipo de vías de suministro, que te quita hasta el oxígeno casi que literalmente, sino que ven el enemigo donde es más cerca, en el funcionario que a lo mejor es incompetente, en el representante que no cumple a cabalidad sus funciones. Y de ahí sale otro concepto, el tema del Estado fallido. Exacto, o sea, tratan de mostrar que Cuba o cualquier país que sea objeto de esa guerra cognitiva, de esa guerra de cuarta generación, es un Estado fallido, es un sistema administrativo, es un sistema burocrático que es ineficiente, que no está a la altura de las exigencias del pueblo, y la gente entonces ubica como enemigo entonces no a la nación que agrede, sino a... Porque al final eso es lo que busca la guerra de cuarta generación. No basta con que tú ganes la batalla en la mente, tiene que la gente proyectarse hacia la calle, y se proyecta hacia la calle buscando al enemigo, que en realidad no lo es. Entonces, Michelle, yo te invito a ti y a nuestros televidentes que continúe el debate aquí en Buen Cubano. Recuerde que estamos hablando de bloqueo digital, campañas mediáticas y redes sociales en nuestro país. Ahora, más sobre este tema. El 13 y el 14 de marzo de 2023 en La Habana sesionó la segunda edición del Coloquio Internacional Patria, que convocó a 58 invitados extranjeros y un centenar de especialistas nacionales para debatir sobre discursos de odio, la desinformación y el bloqueo estadounidense a Cuba en el escenario digital. Hemos colocado la batalla comunicacional, la guerra cultural en el lugar que corresponde. Ante el crecimiento de la ofensiva colonial en el campo espiritual, en el campo de la cultura, ante el crecimiento de la fórmula para manipular sentimientos, emociones, que las redes son un terreno muy propicio para ese tipo de manipulación. Celebrado en Casa de las Américas y convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, el encuentro concluyó con una declaración final donde los comunicadores, periodistas e influencers participantes propusieron fortalecer las redes de comunicación de nuestros pueblos y diseñar estrategias de intervención pública frente a la proliferación de campañas de desinformación y ataques a quienes militan en los movimientos populares de América Latina y el Caribe y en general del sur global. Deberemos darle un lugar importante a la juventud, no para hablar acerca de ella, sino para darle la palabra. Deberemos entender que Internet es el territorio óptimo para estructurar esos procesos de articulación por muchos motivos, porque la tecnología debe estar puesta al servicio de los pueblos, porque debemos construir soberanía tecnológica. Los participantes reconocieron el daño causado por el criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano, que lo priva de las herramientas para acceder a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero que también impide que otros pueblos del mundo conozcan la verdad. Y estar aquí y regresar a nuestros países, a nuestros institutos, a nuestro quehacer, al día a día, lo que quiere decir es que eso no puede quedar aquí, que tenemos que ser portadores de esa voz para que los nuevos chicos, chicas, para que esas generaciones que vienen detrás tengan esos símbolos
que nos vuelvan a convocar al amor. Igualmente se acordó desarrollar un programa integral de investigación y formación política que permita comprender mejor la compleja situación del acontecer mundial como etapa indispensable de lucha contra el imperialismo y la ambición de las grandes corporaciones internacionales. Necesitamos que la política entienda sus dimensiones constitutivas, la comunicación y la tecnología. En eso es en lo que venimos trabajando separadamente en diferentes instancias formativas. Creo que hay que hacer un nuevo hombre periodista, y ese nuevo hombre periodista, bajo el formato de una escuela latinoamericana de periodismo, creo que debería de ser. Pero repito, algo que no tenga vocación de alternativo ni de subalterno, no, de hegemónico. Yo creo que el periodismo y la comunicación política, digital, como le queramos llamar, de las diversas áreas de conocimiento que estamos representados acá, tiene que preguntarse en nuestras prácticas políticas, en nuestras sociedades, qué es lo nuevo que estamos creando, qué es lo diferente con respecto a la sociedad capitalista, con la sociedad neoliberal, y en eso nuevo, qué es lo verdaderamente, digamos, revolucionario. En estos 2 días de sesiones, los participantes propusieron crear estructuras que potencien y visibilicen a los creadores jóvenes genuinamente latinoamericanos, trascender los espacios de diagnóstico y coordinar procesos de producción y realización de contenidos, enfrentar la ofensiva mediática capitalista mediante la construcción de una base material y reinventar los códigos comunicativos, conectarse a nivel mundial con procesos que son ignorados por los monopolios informativos. Es de Lilian González, en Buen Cubano. Continuamos hablando en Buen Cubano y me gustaría, Michelle, que habláramos un poco sobre el uso de las redes sociales en nuestro país, en Cuba, donde Cuba prácticamente entró como de golpe. ¿Qué manifestaciones se encuentran en las redes sociales? Estoy hablando de fake news, las bolas estas que hablamos así como en Buen Cubano, así que van corriendo y de pronto se convierten en una realidad contada o ficcionada a través de las redes o el linchamiento mediático. ¿Qué valoración tú tienes sobre el uso de las redes sociales en nuestro país? Nosotros estamos en una circunstancia en la que en un plazo de 5 años cambió radicalmente el ecosistema, la realidad del cubano y la forma en la que se interactuaba con la información. De conectarnos esporádicamente, si acaso una vez al día, en el trabajo, en la universidad, pasamos a estar todo el tiempo conectados. Y eso implicó una transformación en la infraestructura tecnológica que es un verdadero logro de la administración cubana. O sea, en un plazo muy corto de tiempo pasamos de no tener casi internet entonces a tener 4G. Con los problemas que tenemos ahora de conexión, de lentitud, por la demanda que hay, pero esa realidad es una. Ahora, ¿dónde nos fuimos quizás del todo acertados? Fue no en el aseguramiento tecnológico, sino en el aseguramiento político, ideológico, de ese cambio de la infoalfabetización. Exacto. Hay un tema de alfabetización digital, de infoalfabetización, que implica que la gente entra a las redes digitales de golpe, en masa, y entran desnudos a esas redes digitales. Y no conocen que existen fake news, porque por ejemplo, es muy común que la gente diga, comparta algo en Facebook, comparta en un WhatsApp, las cadenas estas de mensajes de que si no compartes esta cadena, WhatsApp te va a empezar a cobrar, ese tipo de cosas que todos hemos visto. Y la gente cuando tú le dices, no, es que eso es falso, y la gente lo primero dice, ¿por qué? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de mover algo falso? Pero eso implica que uno tiene que generar como consumidor de esos medios, como consumidor de esas plataformas, una suerte de suspicacia, que uno no nace con ella. Uno tiene que ir incorporándola, ir desarrollándola esa suspicacia para tratar de desconfiar de aquello que está viendo en primera instancia, contrastar fuentes, tratar de informarse por medios que tengan algún tipo de legitimidad, que tengan algún tipo de seriedad. Y eso implica también darle a la gente las herramientas para el pensamiento crítico. Porque yo creo que es fundamental que desarrollemos, profundicemos en las personas un pensamiento crítico que le permita a ellos cuestionarse lo que están viendo. Nosotros no ganamos nada con que la gente que esté viendo este programa, por ejemplo, diga, no, sí, es verdad, porque lo están diciendo ahí en Buen Cubano. Nosotros tenemos que tener un ciudadano, un televidente, que se cuestione todo aquello que está viendo. Porque la persona que hoy nos está haciendo mucho caso a nosotros y no se cuestiona, o no contrasta, o no saca sus propias conclusiones, como dice Taladrí, luego entonces tú lo cambias de escenario y es igual de susceptible de ser manipulado. Entonces, hace falta que la gente genere su propio pensamiento, tenga su propio cuestionamiento, contraste sus fuentes, su pensamiento crítico,
para que puedan ser consumidores más responsables y que no se conviertan en voceros, portavoces de esa desinformación, que es como una intoxicación que se va esparciendo como una pandemia, ¿cómo se llamaba eso? Infodemia. Infodemia se le decía. Así. Infodemia, que en la pandemia se agudizó mucho claro. por el tema de la falta de socialización. Hay una situación objetiva que condiciona que los fenómenos comunicativos se desarrollen de una manera peligrosa inclusive. Recientemente, Michelle, cuando tú vas a compartir un tuit de un medio público cubano o una cuenta en Facebook de un medio público cubano, te dicen: este es un medio afiliado al gobierno de Cuba. Y también hay veces que te dicen: cierran la cuenta de Cuba Debate con no sé cuántos suscriptores, cierran la cuenta de Twitter de Confilo o de disímiles medios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso yo creo que ¿Y cómo enfrentar esto? Claro, se está transparentando en definitiva la guerra ideológica, la guerra política. Se está transparentando en el sentido de que nos están poniendo el cartelito de enemigo. Porque al final cuando tú ves un medio público, por ejemplo, la BBC, es un medio público, tiene financiamiento público. ¿Por qué no se le dice que tiene financiamiento público? O un medio que es privado, ¿por qué no se le pone el cartelito de que este medio responde a tal dueño, a tal interés? Entonces, esas etiquetas que se están generando en las redes digitales no son más que una forma de transparentar la guerra ideológica, la guerra política, de que en realidad nos ven como adversarios ideológicos, como adversarios políticos. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, asumir eso. Eso es una cosa que tú no puedes cambiar, porque uno no es dueño de esas redes, son redes que son productos de empresas transnacionales que responden a las lógicas y a los intereses de esos dueños, que tienen sus intereses de clase. Y lo otro es asumir que tú no tienes que dar la batalla en esas redes, pero tiene que también tratar de generar opciones de soberanía tecnológica y también de asumir la lucha desde los lugares, desde las posiciones donde uno es más fuerte. ¿Y qué tú opinas de generar contenido diferente? Por ejemplo, no solamente es responder a lo que te hacen, sino también generar un contenido que impida la posibilidad de esas bolas, de esas fake news. Sentar agenda también, porque el problema es que si nos mantenemos en un plano de lo reactivo, siempre vamos a estar en pendientes de lo que dice el otro. Nosotros tenemos que es importante la contrapropaganda, es muy importante, pero es importante también que nosotros desde nuestros medios, desde nuestros voceros, desde nuestras herramientas y recursos, logremos establecer un discurso de lo que nos interesa a nosotros y de cómo mostrar el país que tenemos, con todas sus falencias, con todas sus dificultades. El mayor favor que le podemos hacer a los enemigos de la revolución en el plano del informativo, en el plano de lo comunicativo, es darles el monopolio de la crítica, es darles el monopolio de denunciar lo que está mal hecho. Si nuestros medios, si nuestros voceros, si nuestras plataformas cada vez más incorporan ese discurso, pero además hecho desde una perspectiva crítica pero constructiva, le vamos a estar arrebatando un poco de esa primicia que tienen ellos. Y hay un tinglado, yo le digo tinglado, que es como de los medios que supuestamente son como los alternativos a los medios públicos cubanos, pero que al final están financiados por esas personas que quieren una democracia para Cuba. Tú te has dedicado al estudio de esos medios. Yo te pregunto, Michelle, ¿cómo se articulan a nivel de contenidos? ¿Quiénes son las personas que los realizan? ¿Cuánto de verdad hay en que sean medios alternativos? Chicos, lo primero que hay que hacer cuando uno estudia eso, cuando uno habla sobre ese tema, es que los malos son muy malos, pero son muy buenos lo que hacen. Y uno ve en ese ecosistema de medios que tú llamas tinglado, la perfecta articulación de distintos enfoques. Ellos tienen medios que están destinados, dirigidos a públicos muy específicos. Jóvenes con inquietudes políticas, hay un medio para ellos. Jóvenes que les gusta el deporte, hay un medio para ellos. Personas de mediana edad con inquietudes intelectuales, hay un medio para ellos. Personas ya avanzadas que son de la academia, hay un medio para ellos. Y así también logran hacer una sectorialización sobre la base de las generaciones, sobre la base de las edades. Entonces tienen el mismo discurso o el mismo objetivo en apariencia, pero con distintos códigos, con distintas formas, con distintos lenguajes, para llegar a distintos sectores de la población con mayor acierto. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la manera en la que no basta con tener un programa o un medio, tenemos que tratar de lograr esa articulación de manera y modo que también podamos llegar a esa sociedad en toda su variedad. Te agradezco, Michelle, y usted sabe que puede continuar sus debates con nosotros aquí en Buen Cubano. Escriba y proponga temas, participe en buencubano@icrt.cu. Siga con nosotros.
Las redes digitales se suelen vender como un oasis de libertad, donde cada persona puede decir o hacer según entienda, sin consecuencias. Y hasta cierto punto esto es real. La gente se insulta, difama, desinforma, miente, se burla de otros y no pasa nada. Esa falta de consecuencias directas propicia una sensación de impunidad que a su vez vicia las relaciones interpersonales y provoca un clima de toxicidad. Pero esa toxicidad, esa acumulación de violencia verbal y simbólica no es equiparable a la libertad, al menos no a una libertad a la que debamos aspirar. De las sutiles y a veces no tan sutiles limitaciones que la libre expresión y el libre albedrío tienen en las redes digitales, hablaremos hoy. Subo el volumen para que sus vecinos se enteren que usted ve con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre bloqueo digital y redes sociales en Cuba. Michelle, ante la disyuntiva de estar y darnos cuenta de que son hegemónicas en su construcción cultural, las redes sociales, a eso me estoy refiriendo, o las ignoro, en un mundo donde se dice, según los teóricos, que se vive al 50% en la realidad y al 50% en la parte virtual, aunque ya el virtual está ganando a la realidad. ¿Con qué tú te quedas? ¿Con cuál de las dos partes? Yo creo que hay que dar la batalla en todos los frentes, hay que estar en todos los espacios. Nosotros tampoco tenemos una cultura o una condición nacional como la de, por ejemplo, China, que tiene 1.000 millones de habitantes, una cultura propia, que puede generar sus propios espacios sin tener en cuenta esos otros. Nosotros tenemos que estar y tenemos que asumir esos espacios y hay que dar la batalla en todos los frentes. Pero creo que no nos podemos limitar a esos medios. O sea, hay que estar en las redes digitales, hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, hay que estar en Instagram, pero en paralelo tenemos que tener en cuenta que por estar en esas redes no podemos ignorar nuestros propios medios, la televisión, la prensa, la radio, esos medios que pueden llegar a todas partes del país y que rompen un poco con esa estructura de cámaras de eco, de burbujas que generan las redes digitales. Eso es lo primero, trascender las redes digitales y esa lucha ideológica, esa lucha por la verdad de Cuba, siempre darla también en los medios tradicionales, en los medios masivos. Pero también hay que trascender esos medios masivos. Y eso es muy importante en la guerra cognitiva y en la guerra de cuarta generación. Tú puedes dar la batalla en lo comunicativo, en lo ideológico, pero no se agota ahí la guerra, no se agota ahí. Tú tienes que ir a las circunstancias objetivas. Tú no puedes propiciar que la gente tenga un sentimiento sobre su realidad distinto si no influye o condiciona un poco que esa realidad se transforme de manera cualitativamente superior. Entonces hay que trascender los medios, hay que trascender lo comunicativo e ir a la realidad. En un primer momento, yo cada vez que me dicen, no, es que los jóvenes no ven televisión. Bueno, muy sencillo, si los jóvenes no ven la televisión tiene que ir a los jóvenes, los medios tienen que ir a los jóvenes, tenemos que ir a hablar con los jóvenes en las escuelas, tenemos que ir a hablar con los jóvenes en los barrios, en las comunidades. Y más importante aún, tenemos que ir acompañando de manera paulatina ese enfrentamiento, esa guerra ideológica, esa guerra comunicativa, con transformaciones de la realidad. Yo estoy convencido de que en un plazo no muy lejano, no muy amplio, la realidad cubana mejore. Hay que ir acompañando esa mejoría, hay que ir profundizando y hay que cada cual tratar de hacer desde donde está lo mejor por el país. Porque desde lo comunicativo nada más no ganamos. Tenemos que asumirlo a realidad en toda su complejidad. Yo creo que eso responde más o menos a esta pregunta que te tenía preparada, y es que el intelectual y politólogo latinoamericano Atilio Borón dijo: ahora se trata de hacer lo mismo, derrotar al imperio, volviendo en su contra sus propias armas. ¿Cómo revertir ese proceso? ¿Qué hacer? Hay que usar las armas del imperialismo. Lo que pasa es que en ese caso, a veces yo tengo esta discusión, porque me dicen a veces, no, usamos las redes porque como mismo en la guerrilla se usaba el fusil del enemigo. Pero es que en realidad tú no usas el fusil del enemigo, no se lo arrebatas por completo. Porque en una cuenta tú puedes ser el gran influencer de Facebook, tener 1 millón de seguidores. Un día te quitan la cuenta, tienes 0 y ya no existes en Facebook. Y todo eso que hiciste, todo ese trabajo que hiciste se perdió. O sea, por eso es que yo llamo a pensar con objetividad en el uso de esas redes digitales. Pero por supuesto hay que dar la batalla. Y más importante aún es seguir dando la batalla por la verdad de Cuba en cualquier medio que aparezca. En cualquier medio que aparezca hay que luchar por la verdad de Cuba. Hay que tratar de que ese discurso contrahegemónico
prevalezca lo más posible. Hay que tratar de enfrentar esas ideas preconcebidas que hay sobre Cuba, esos mitos que hay sobre Cuba. Y hay también, por supuesto, que preocuparnos por nuestra realidad y por hacerla mejor. El otro día estaba hablando Gerardo en un debate sobre las elecciones y decía, nosotros no estamos votando por una Cuba que permanezca igual, nosotros estamos votando por una Cuba que queremos que sea mejor. Básicamente también es eso en el tema de la guerra comunicacional. Yo no estoy defendiendo una Cuba para que la Cuba permanezca igual, para que permanezca inalterable. Yo estoy luchando por defender Cuba, pero también porque Cuba se parezca cada vez más a ese paradigma que soñamos y que merecemos. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias por tu opinión y por estar aquí en Buen Cubano. Gracias a ti por la invitación y por el espacio. Vivimos en un mundo dividido, no solo por las razas, por los credos, sino también por el acceso a la tecnología. ¿Qué hacer ante ese mundo dividido? ¿Cómo cortar esa socialización que realmente nos muestra una guerra cultural, nos hegemoniza? ¿Qué hacer desde nuestra realidad para construir un mejor país? Si usted quiere ser actor de este país que construimos todos, busque también su espacio en el ambiente digital, pero también, no lo pierda, en la realidad. Recuerde que siempre puede contar con nosotros todas las semanas, donde hablamos o tratamos de hablar en Buen Cubano.